Libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 6. Cuando lo tenga me da un amén. Libro de Proverbios, capítulo 16, verso 6. Dice la palabra del Señor: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que en la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, ¿qué dice la Escritura? Más de Jehová, que es, endereza su qué, sus pasos. Oráculos hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Peso y balanza juntas son de Jehová, obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Puede sentarse en esta preciosa y hermosa tarde. Hoy quiero hablar bajo el tema llenos del favor del Señor. ¿Cuántos creen que están llenos del favor del Señor? Fíjese que el libro de Proverbios es un libro que usted lo puede leer 20,000 veces y es un libro que siempre lo va a satisfacer como hijo de Dios. Porque Proverbios, recordemos que es prácticamente Dios revelando una sabiduría no terrenal, sino celestial a un hombre que se atrevió a creerle a Dios, a hablar dichos, no de la boca de él, sino de la boca de Dios. ¿Estamos aquí? Ahora nótese que a mí me llama mucho la atención estos versos que hemos estado leyendo, porque cuando hablamos de favor de Dios, muchos malinterpretamos la palabra favor de Dios y creemos que el favor de Dios se obtiene mediante méritos. ¿Alguien está aquí hoy? Hay personas que llegan a pensar o llegan a creer que se obtiene el favor de Dios mediante méritos que hacemos o con Él o con las personas. Confunden el verso que dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Ese es producto de lo que hacemos. Pero cuando hablamos de favor de Dios, estamos hablando de algo inmerecido que se sostiene basado a cuánto usted ama a Dios. ¿Alguien está aquí hoy? De cuánto nos perdonó, cuánto Él nos dio y nos entregó, y cuánto nosotros estamos dispuestos a retribuirle a Dios, no para obtener un favor simplemente, sino porque reconocemos que sobre todas las cosas está nuestro Dios por delante de nuestra vida. Entonces, mire esto, es muy importante poder obtener el favor del Señor en nuestra vida, para poder caminar en libertad y en paz en todas las áreas de nuestra vida y en paz con Dios también. Hay personas que nunca pueden caminar o vivir en paz ni con Dios ni con ellos mismos. ¿Por qué? Porque falta la esencia del favor de Dios en ellos. Falta aquella esencia que te hace a ti caminar seguro y caminar en paz con Dios. Tener aquella paz que sobrepasa cualquier situación en tu vida, y aún es más cuando dice que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué todo entendimiento? Porque las cosas lógicas es un entendimiento natural que nosotros podemos pensar que tenemos paz y retribuimos algo. Pero la Biblia dice que la paz con Dios se tiene mediante el perdón de Dios y poniéndonos a cuenta con Dios. Entonces nótese, llenos del favor de Dios. ¿Qué vemos nosotros del favor de Dios? Es algo inmerecido. Favor es hallar en alguien gracia que te permite obtener algo o hacer algo no merecido, que no cumple requisito, pero por el favor Él lo permite que usted lo haga. ¿Cuántos aquí cumplimos el requisito? Ninguno llegamos a cumplir el requisito. Fue el favor de Dios que nos permitió, que nos limpió y nos redargulló, y ahora estamos aquí bendiciendo el nombre del Señor. Hoy quiero hablar acerca de 5 pasos para obtener el favor del Señor en nuestras vidas. Número 1, con misericordia y verdad se corrige, ¿qué dice? El pecado. Leímos hace un momento atrás este verso donde dice que con misericordia y ¿qué? Y verdad, ¿qué se corrige? El pecado. Porque en muchas ocasiones el pecado no se logra corregir, porque no se corrige ¿cómo? ¿En qué? Misericordia y ¿qué más? Y verdad. 2 principios que habla para corregir
el pecado. Y cuando hablamos de pecado, hablamos de acciones que aborrecen el nombre de Dios, de acciones que Jehová misma los aborrece. ¿Y qué es el pecado? El pecado son aquellas cosas que no le agradan a Dios, pero que nos hace reprobar ante la presencia de Dios. Ese es pecado. Pecado es estar reprobado ante Dios. Entonces, leímos el libro de Proverbios que con misericordia y verdad se corrige ¿qué? El pecado. Pero vamos a 2 de Timoteo capítulo 2 verso 25. Dice segundo libro de Timoteo capítulo 2 verso 25. ¿Qué dice Timoteo? Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de ¿quién? De él. ¿Sabía usted que segunda de Timoteo, Pablo escribiendo esta carta a Timoteo, le da un consejo? ¿Por qué? ¿Cuántos aquí en algún momento han recibido alguna corrección o algo acerca de una acción indebida hacia Dios? Pero dice la Biblia que dice a Timoteo, Pablo le habla y dice que corrigiese ¿cómo? Dice que con mansedumbre corrijas a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué hallamos favor con Dios con este principio? Porque cuando usted aprende a juzgar con el justo juicio de Dios, usted no tiene un problema en la vida. El problema es cuando juzgamos con juicios propios. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Qué son los juicios propios? Los juicios propios son aquellas cosas que yo creo que son correctas o incorrectas, pero no hay un amparo cómo saberlo. Son los juicios propios. Pero los justos juicios de Dios son aquellos que agradan o desagradan a Dios. Nótese esto. Por eso Pablo le dice a Timoteo que con mansedumbre corrija al pecador. ¿Cuál es el problema de aquel que viene a Cristo? El problema que viene, que dice que con mansedumbre corrijan los que se oponen. Estamos hablando ya de algo fuerte, gente que se opone a la verdad. Y Pablo le dijo a Timoteo, corrígelos con mansedumbre, porque el día de mañana Dios puede tener misericordia de ellos y ellos pueden arrepentirse. Y tú puedes quedarte siempre odiándolo o pensando que es un diablo en persona, pero él puede llegar a arrepentirse. Entonces mire, este principio que la iglesia debe de aprender es: antes que usted dé un juicio, primero pregúnteselo a Dios. ¿Por qué razón? Porque para dar un juicio no tiene que ser terrenal, tiene que ser como celestial. Y el único que da los juicios se llama el Señor. Mire esto, Gálatas capítulo 6 versículo 1. Gálatas pone un ejemplo, porque el problema ha sido en muchas ocasiones que hay personas que son buenas para justiciar a otro, pero no se ven a sí mismos. Y dice que con la vara que medimos, ¿cómo seremos? Medidos. Nótese que dice Gálatas capítulo 6 verso 1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna alguna falta, eso quiere decir que más de alguno puede llegar a ser sorprendido en una falta. Nótese esto. Pero ¿qué dice? Vosotros que sois, ¿cómo? Vamos, díganlo conmigo, ¿cómo? ¿Cuántos espirituales hay aquí? Nótese esto. Vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Mátenlo. ¿Cómo? Aquí está el problema. Aquí está el problema del primer principio en el cual se falla. ¿Por qué razón? Porque dice restaurarlo, ¿qué dice? Con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, considerándote como a ti mismo, no sea que tú también ¿qué? Seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de quienes y cumplir así la ley de quién. Esta es la ley de Cristo. Sobrellevar las cargas como los unos por los otros. Esta ley es una ley que sobrepasa todo. ¿Por qué? Porque Cristo fue el primero que llevó su carga y la mía en la cruz.
Fue el primero que se atrevió a montarse una cruz pesada, a aguantar latigazo. La Biblia dice que el que era colgado en un madero era maldito. Jesús llevó nuestras maldiciones, dice que llevó nuestros pecados en sus hombros. O sea, Él se puso por nosotros, dice la Biblia, sabiendo que no podíamos nosotros por sí mismos dejar el pecado. Él dijo, entonces como no puede dejar el pecado, yo me echo el pecado en el hombro, lo crucifico en la cruz y lo santifico. Entonces esa retribución es la retribución que usted y yo debemos de hacerlo como hermanos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la misericordia cambia corazones. Proverbio dice que las palabras del hombre son como. Y no solo está hablando de hombres. Cuando se dirige Proverbios a hombres, habla de mujer y de hombre. Que las palabras del hombre son como golpes de ¿qué? De espada. ¿Por qué son como golpes de espada? Porque la espada no tiene misericordia, atraviesa. La espada no tiene misericordia de nada. La espada o aparte atraviesa, hace el propósito para destruir, para matar, para derribar. Y el primer principio para echar el favor de Dios es el principio que tuvo David. Cuando David tuvo al rey Saúl por delante, pudo haberle quitado la vida, pudo haberlo destruido. Pero ¿qué dijo David? No tocaré al ungido de Jehová. ¿Por qué David no se atrevió? Porque estos principios siguen a aquellos que tienen el favor de Dios. Como dice, viéndote a ti mismo, viéndote a ti en ese hermano. ¿Por qué? Porque el mayor deseo de un hijo de Dios es que todos corran al arrepentimiento de Cristo. Entonces, mire esto, que dijimos, con misericordia y verdad se corrige ¿qué? El pecado. Cuando usted corrija un pecado, corrija a alguien, tiene que corregirlo con misericordia y con verdad. De nada sirve no lo hagas cuando usted lo hace. De nada sirve que usted haga cosas ocultas y usted diga no lo hagas, haga cosas en secreto y usted lo diga no lo hagas en público. ¿Por qué razón? Porque no es verdad. Ahora nótese los principios del reino de los cielos. Cosas que como humanos muchos no podríamos hacerlo, lo hacemos solamente con la voluntad del Señor. Entonces, número 2, ¿está notando? Tener temor del Señor en nuestras vidas. Este principio es uno de los principios que lo va a llevar a usted a una relación íntima con Dios fuerte. El temor. Pero pastor, ¿qué es el temor? Algunos piensan que el temor es miedo. Otros piensan que el temor es simplemente adorar porque me ve Dios y porque me va a regañar. Otros creen que el temor es simplemente yo me presento para que Dios no se sienta mal. O hago esto, o hago lo otro para que Dios me mire que me presenté. El temor va mucho más allá del miedo. Va mucho más allá de un compromiso. El temor es un respeto reverente. El temor es un respeto que usted le tiene a Dios como Padre y no como entidad. Porque hay muchos creyentes que a Dios le tienen miedo como entidad, pero no lo aman como Padre. Y el problema de tenerle a Dios un temor como una entidad, como un Dios, como alguien poderoso, creó los cielos, alguien que puede derrumbar la tierra con su voz, alguien que puede traer agua a toda la tierra, un diluvio, alguien que puede quemar la tierra por completo. Muchos ven a Dios con un temor de esos que hacen las cosas para que no los lleve al infierno. Pero cuando usted aprende a tenerle a Dios un temor reverente, que no lo mira como una entidad, lo mira como un padre, que no lo adora porque tiene que adorarlo, lo adora porque su corazón no para de gemir la alabanza para su Dios. Que usted canta no porque tiene que hacerlo, canta porque hay cántico nuevo dentro de usted, que usted hace algo para Él, porque están fluyendo ríos de agua viva dentro de usted. Alguien está aquí esta noche, que cada vez que usted hace algo para el Señor, cada vez que usted lo mira a Él, o cada vez que viene a su casa, usted no hace las cosas por temor de reverencia. Ese es un problema. Pero cuando usted fluye sobre usted esos ríos de agua viva, que no lo dejan a usted en paz, sino que adora, alaba, porque dentro de usted está brotando esas aguas cristalinas que no salen por salir, salen ¿por qué? Porque usted ama a Dios con todo su corazón, con toda su
su mente, con toda su alma, ante todas las cosas de esta tierra. Por eso la Biblia dice: y amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque cuando usted hace eso, no es un temor de miedo, es un temor reverente. Usted le da la gloria porque sabe que es su Padre y porque sabe que se merece toda la gloria y toda la honra. Entonces nótese el problema de muchos que no tienen el favor de Dios. Es porque adoran a Dios no por principio, sino por temor de miedo. Y ese es un problema por el cual no se camina con el favor de Dios. Porque se adora por un miedo, no por una reverencia. No lo vemos como un padre, lo vemos como una entidad. No lo vemos como alguien que se merece nuestro elogio. Alguien que nos hizo brotar aguas cristalinas dentro para que esas aguas vuelvan a retornar a Él. Cuando usted entiende lo que Job dijo en el libro de Job, capítulo 28, verso 28, y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Proverbios capítulo 28, versículo ¿qué? 28. Que dice: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es ¿qué? La sabiduría del hombre. Mire eso. ¿Por qué razón? Porque el temor reverente o el respeto hacia Dios, usted no lo pone en una posición de juicio, sino en una posición de bendición. Cuando usted tiene el temor reverente hacia Dios, está en la posición de un hombre sabio, de un hombre que apartado del mal. Entonces, ¿cómo brota ese temor? ¿Cómo se genera ese temor en la vida del creyente? Conociendo los principios. ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué papel o qué rol Dios desempeña en tu vida? ¿Cuál es el propósito por el cual Él es mi Padre y yo soy su Hijo? Mire, Salmos capítulo 2, verso 11 dice, libro de Salmos capítulo 2, verso 11 dice: servir a Jehová como con temor y alegraos con ¿qué? Temblor. ¿Cómo dice que debemos de servir a Jehová? Con temor. Pero el temor que me dice con el cual yo debo de servir no es un temor de miedo, ni es un temor de compromiso. Lo hago porque si no lo hago me va mal. Lo hago porque si no lo hago no sé qué me va a pasar. Eso es una persona que vive con culpabilidad toda su vida. Hay personas que sirven por culpabilidad. Pastor, ¿cómo me dice eso? Pablo lo dijo. Hay quienes que sirven por envidia, otros que sirven por amor. Porque hay personas que se acostumbran a siempre servir bajo culpabilidad o bajo compromiso. Porque la gente no se dé cuenta que yo dejé el ministerio. Porque la gente que no se dé cuenta que dejé de servir. Porque la gente no se dé cuenta de que yo dejé de adorar. O sea, servimos bajo prejuicios. Servimos bajo voluntad no propia. Entonces, mire que dice servid a Jehová con temor. O sea, con respeto o reverencia, sabiendo a quién le está sirviendo. Cuando usted entiende al tipo de Dios que usted le sirve, usted pone toda la reverencia ante Él. ¿Cuántos creen que le sirven al único Dios verdadero? Cuando usted sabe que Él es el Dios, mire esto, la gente se aprovecha porque sabe que Dios es un Dios de amor y Dios de misericordia. Mucha gente se aprovecha porque sabe que la Biblia dice que muchas son las misericordias de Jehová. Y que dice que por su mucha misericordia no hemos sido consumidos. Y la Biblia dice que Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces la gente se aprovecha por ese momento, porque Dios es un Dios de misericordia. Pero pueden vivir una vida sin favor de Dios en la tierra. Pueden vivir una vida simplemente por vivirla. Porque Pablo termina el verso diciendo que los que sirven por envidia, dice, sea como sea, el evangelio se expande. Por eso Pablo luego dice: no vaya a ser que yo sea heraldos para otro y sea yo ¿qué?
yo mismo descalificado, porque de una o de otra forma el evangelio se tiene que predicar en todos los rincones, pero depende de cómo usted lo haga, con el corazón que usted lo haga y conociendo los principios del reino que usted representa. Así será el galardón que el reino le dará a usted aquí en la tierra y también allá en el cielo. Hay gente que solamente espera el galardón del cielo. No, Señor, en la tierra el Señor te galardona con favores, dice la Biblia. Alguien está aquí hoy. También en la tierra dice la escritura que Jehová envía sobre ti, dice, bendición, que tu casa, que tu familia, con tus hijos, los hijos de los hijos, hasta la cuarta, hasta 10 generaciones, Jehová te bendecirá a causa de tu servirle con la pasión y el amor, y a causa de respetar sus principios y de respetar su reino. La Biblia dice que tu fruto, tus hijos, tu generación, la generación que viene tras de ellos, usted se va a morir, se vira a la tumba y se va al cielo, mas ellos quedarán en la tierra todavía glorificando el nombre que es sobre todo nombre, porque no solo tendremos corona en el cielo, sino que Pablo le dijo al pueblo, vosotros también sois mi corona. Alguien está aquí hoy. ¿Por qué? Porque los frutos que tú generes será el producto de lo que tú hagas en el reino de Dios. Entonces mire esto, Pablo, me encanta cómo lo pone. Pero quien se determina de cómo servirle a Dios está en usted y en mí. Porque el temor del Señor es lo que te hará a ti librarte de todas las ofertas del enemigo. Una persona con temor nunca tiene miedo de decirle no al diablo. ¿Alguien está aquí? ¿Por qué no tiene temor de decirle no al diablo? Porque le tiene primero temor a Dios antes de ceder a algo que el diablo le ofrezca. Entonces, pastor, ¿cuál es el problema por el cual no crezco, por el cual no avanzo, por el cual no camino? ¿Será que Dios no me mira? ¿Será que Dios no me escogió? ¿Será que Dios esto y será que Dios lo otro? Y todos culpamos a Dios y Dios te dice, no, simplemente ten temor de lo que hacemos. Servir a Jehová, ¿cómo? Con temor y con temblor. ¿Por qué razón? Proverbios 16, verso 6. Miren lo que leímos el verso. Me encanta este verso de Proverbios 16:6. Dice la escritura, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan ¿de qué? Vamos, dígalo, ¿con qué? ¿De qué se aparta el hombre? Entonces, ¿cómo está la respuesta aquí? ¿Cómo yo me aparto del mal? ¿Qué dijimos? Con el temor al Señor. ¿Cómo usted puede apartarse del mal? Nadie puede apartarse del mal solamente con ayuno y oración. Nadie puede apartarse del mal solamente con lloro. ¿Cómo? Con el temor también. Porque a muchos se les cerraron los cielos en la antigüedad. Lloraron, gimieron y Jehová mandó profetas y les dijo, yo no os oiré más. Porque el pueblo se había acostumbrado a gemir, a llorar, a hacer lamento, a hacer ayuno, a traer ovejas, a traer carneros, los sacrificaban, hacían de todo tipo de cosas. Y Jehová dice, abominación me son vuestros sacrificios. ¿Por qué? Porque el pueblo se había acostumbrado a librar su pecado y a justificarlo con acciones que hicieran que pagaran su precio. Pero vamos, iglesia, la Biblia dice que ¿qué dice la Biblia? Mire, me encanta, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cuál es la salida del mal? El temor al Señor. ¿Cuál es la salida del mal? El tenerle una reverencia, un respeto, el tenerle un amor al Señor. Eso basta y sobra para apartarse del mal. Eso basta y sobra para que usted y yo cada día podemos acercarnos a la presencia del mismo Señor. Número 3, caminar agradando a Dios en todo tiempo. ¿Cuál dijimos el 3? Caminar agradando a Dios en todo tiempo. Toca a tu vecino y dile, nunca negocies agradar a Dios con nadie. ¿Pero qué es agradar a Dios? La pregunta sería, ¿qué es agradar a Dios? Hoy tenemos nosotros un montón de gente que agradan a los gobiernos pero no agradan a Dios. Tenemos un montón de gente, yo no estoy en contra de la política, no estoy en contra que un cristiano se vaya a la política. Lo que sí estoy en contra es que un cristiano suelte lo que tiene por ir a la política. Ahí sí.
asignaciones por asignaciones. ¿Por qué razón? Porque intentan agradar a los hombres. Yo he visto cristianos que corren tras los políticos por hallar un favor y por llenar su iglesia, por comprar templos, por hacer esto y por hacer lo otro, pero al final lograron ganar el favor del hombre, pero no sabemos si el favor de Dios se fue de ellos. ¿Por qué razón? Porque esto es por asignación. ¿Estamos aquí? Dios llamó reyes, pero también llamó sacerdotes, y el sacerdote no cumplía la función del rey, porque cada uno traía una función. Y es lo que la Biblia dice cuando habla de los miembros, que los miembros dice que todos son uno, que dice la Biblia que somos diferentes miembros en particular, pero cada miembro tiene algo que hacer en el Señor. O sea que un ojo no puede hacer la función de la mano, o un pie no puede hacer la función del ojo. Entonces mire esto, Gálatas capítulo 1 verso 10, Pablo se refleja en esto de agradar al hombre o agradar a Dios, y dice Gálatas 1:10: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de ¿quién? De Cristo. Mire esto, ¿por qué el principio número 3 te lleva a obtener el favor de Dios? Porque si usted vive todos los días agradando a Dios, que se desagrade quien quiere desagradarse, pero se agradó al Padre de todas las cosas, usted está aprobado delante de Él. Entonces mire esto, el agradar a Dios, caminar en un camino de agradar a Dios, de poder hallar gracia ante Él, de poder hallar favor ante Él, por medio de buscar agradarle a Dios todos los días de nuestra vida. Sería la pregunta que deberíamos de hacerle a Dios: Señor, ¿qué te agradaría de mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo cambie? ¿Qué quieres de mí? ¿Cuántos le hacen esa pregunta a Dios? Esa pregunta es una pregunta clave para el creyente. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué buscas de mí? ¿Cómo quieres que te agrade? Sí, porque todo mundo ponemos nuestra opinión en forma de hacer algo para Dios, pero nunca le preguntamos a Dios cómo agradarle a Él. Por eso Pablo dice que a los que no creen es locura el poder de Dios, pero a los que creen es poder de Dios, el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque cuando no se le pide la dirección a Dios, todas las cosas las juzgamos con juicio terrenal, mas no con justo juicio. Entonces lo que sucede es, mire, 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1. 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 1 dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor. Pablo escribe esta carta, mire esto, Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis como más. ¿Y qué? Esta carta la escribe Pablo para la iglesia. Esta carta se le envía a Pablo a la iglesia de los tesalonicenses. Es una carta pastoral para la iglesia, para que la iglesia aprendiese a cómo conducirse todos los días. Y dice, agradando a Dios, ¿cómo? Más y más. La pregunta es, ¿qué es agradar a Dios? Agradar a Dios es poner mis pensamientos. Agradar a Dios es poner mis opiniones ante Él. Agradar a Dios es poner lo que yo creo que es correcto y lo que no es correcto. Eso no es agradar a Dios. Agradar a Dios es decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad perfecta en mí? Permite que yo camine sobre ella. ¿Qué le pasó a Balaam? Balaam era un profeta de Dios. Balaam era un profeta que hablaba palabra del Señor. Pero Balaam, en un momento, él pidió dirección a Dios y le dijo, Señor, han venido unos hombres de Balac y han pedido que yo vaya con ellos y maldiga un pueblo. Y el Señor le dice a Balaam, Balaam, no vayas con ellos porque ese pueblo es santo, está bendecido y es mío. Entonces Balaam se arrepiente de eso y le dice, no, el Señor me dijo que no vaya con vosotros. Yo le había hablado a Balaam y le había dicho no vayas. Pero Balaam, cuando miró que el rey envió riqueza, que lo coronó de favores con príncipes, carros llenos de oro, y le dijo, si me maldices ese pueblo, si tú vas conmigo, yo te coronaré de gloria y de favores. Entonces dice que Balaam en ese momento
cuando miró todo el ofrecimiento, dijo: bueno, qué mal sería que yo vuelva a consultar a Dios, como que si Dios hoy dice sí, mañana no. Por eso Pablo dice que vuestro sí sea ¿qué? Sí, y vuestro no sea ¿qué? No. ¿Por qué razón? Porque Dios no tiene variante. Dios no vacila en sí mismo en sus cosas. Dios es certero y es veraz en todo. Entonces Balaam se determina en desobedecer a Dios primeramente en su corazón. Mire esto. ¿Por qué? Porque él no trató de agradar a Dios, trató de agradarse a sí mismo. ¿Alguien está aquí? Trató de agradarse a sí mismo, y cuando él trata de agradarse a sí mismo, dice la Biblia que un ángel de Jehová se había empeñado en matar a Balaam. Balaam toma su burra, se sube a su burra, y Balaam, dice la escritura, que la burra miró a un ángel con la espada desenvainada. El ángel de la muerte estaba delante de Balaam, listo para quitarle la vida. Pero una mula de carga, una mula, abre su boca el Señor y le habla a Balaam. Mire hasta dónde había llegado la ignorancia de este hombre que trató de agradar a sí mismo su vida y no agradar a Dios. Entonces nótese, por eso la Biblia dice por medio de Tesalonicenses, o Pablo hablando, que así como habéis aprendido a agradar a Dios, que eso sería abundar como más y más. En pocas palabras, obtener un crecimiento en sí mismo de cómo agrado yo a Dios, pero no es con mis pensamientos, es como Dios quiere que yo lo agrade. Cómo me lo establece su palabra y cómo su espíritu me lo confirma. Número 4, no acelere los tiempos por ti mismo, deja que Dios haga su voluntad. ¿Alguien dice amén? ¿Cuál es el problema del ser humano, del creyente? Es que el creyente siempre ha tratado de acelerar los tiempos en sí mismo. Dios le dice: vas a ser profeta, y se pone a profetizar el mismo día. Yo le dije: vas a ser evangelista, y ese día llama a todos los pastores del área, y como ninguno lo invitó, llama para otro estado y se empieza a publicar, y no es el tiempo de Dios, y lo hacen, y lo que hacen es que fracasan porque aceleran el tiempo. O le dice: vas a ser pastor, se va a abrir una obra y dura 20 años con 3 ovejas, y a los 20 años empieza a dar frutos. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Entonces nótese, no acelerar los tiempos por nosotros mismos. Gente que se enriquece en la tierra. ¿Cuántos aquí han conocido a alguno que se enriquece secuestrando? Se enriquece, ¿qué podemos saber? De muchas cosas, vendiendo drogas, prostituyendo mujeres. Aceleran los tiempos porque quieren ser ricos, pero su final nunca es feliz. ¿Ha visto usted a un vendedroga terminando un final feliz? No. ¿Por qué? Porque aceleran los tiempos. Proverbios capítulo 16 verso 8 decía estas palabras: mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de los frutos sin derecho. ¿Cómo dice? Mejor es lo poco con ¿qué? Con justicia, que sea lo justo determinado por Dios, que sea lo que el Padre quiere para nuestra vida, que sea lo que Dios determinó. Pero cuando caminas en el propósito de Dios, aunque sea poco, Dios tendrá que hacerlo mucho en su tiempo. Porque dice la Biblia que el tiempo de Dios son ¿qué? Perfectos. Y Dios no vacila en sus tiempos, y Dios no vacila en sus temporadas, sino que los tiempos del Padre son determinados en justo juicio para aquellos que lo aman. Dios determina bendecirlos o determina promocionarlos a donde el Padre quiere promocionarlos. Hay personas que han votado ministerios impresionantes, ministerios poderosos, ministerios buenos. ¿Pero por qué? Por la única razón de apresurarse al propósito, o por la única razón de correr cuando Dios no les dijo que corrieran. Gente que tenía ministerios impresionantes, pero nunca le permitieron a Dios que los discipulara, que los instruyera, que alguien los pudiese enseñar en la palabra, como Pablo a Timoteo, que Pablo exhortaba a Timoteo, lo enseñaba, lo instruía. Pero cuando Pablo falta a la iglesia, le dice a Timoteo: Timoteo, yo no tengo un solo problema de dejarte a ti para que enseñes. ¿Por qué? Porque tú te has dejado
dejado instruir, y a tiempo de Dios vas a dar los frutos de los que has sido instruido. Por eso le dice a Timoteo: predica a tiempo y fuera de tiempo. No te preocupes, ahora es tu tiempo para que tú siembres la palabra y para que tú ejerzas en el reino de Dios como el Padre dijo que ejerciera. Imagínese usted si estos hombres de Dios aprendieron a ser obedientes en los tiempos de Dios, Contimacho aceleraría los tiempos que le pertenecen al Padre. Levante su mano conmigo y diga: el tiempo de Dios es perfecto, y el tiempo de Dios es al tiempo de Dios, no al tiempo mío. Mire, Balaam quería acelerar los tiempos, y por acelerar los tiempos Balaam termina muerto con una espada filistea. Se fue el castigo de Balaam por acelerar los tiempos. Por eso David, la Biblia dice que no te preocupes o te afanes en ver el impío prosperar, porque la prosperidad de Dios, dice la Escritura en el libro de Proverbios, que no añade con sí, ¿cómo? Tristeza, sino que la bendición de Jehová añade alegría, gozo, que en lo poco, en lo mucho que Dios lo pone, pero si Dios lo puso, usted va a sentir gozo y lo va a disfrutar. Gente que tiene millones, ricos en pertenencia, generan miles diarios o millones mensuales, pero nunca pueden disfrutar de ello. Porque el libro de Proverbios también dice que hay hombres que Jehová le da la facultad de hacer riquezas o generar riqueza, pero no le da la facultad de disfrutar de ellas. Y el castigo es más lejos, y dice: y ni aún a sus hijos, sino que desconocidos disfrutarán de ella. Entonces, cuando usted camina en el tiempo de Dios, usted está caminando no solo en la voluntad y haya favor en Dios, sino que está caminando en exactamente lo que el profeta dijo: que aunque sea torpe en el camino de Jehová no se perderá. Porque caminar en el favor de Dios no solo es tratar de hallar gracia en los hombres o en Dios. Caminar en el favor de Dios no es tratar de llamar la atención de Dios. Caminar en el favor de Dios es caminar bajo los principios que Dios puso en su Sagrada Escritura, en que nosotros simplemente caminamos sobre ellos. Número 5, debemos de recordar que el Señor es dueño de nuestras vidas. ¿Cuántos saben aquí que usted no es dueño de su vida? Mañana Dios manda al ángel de la muerte y le dice: tráemelo. El ángel de la muerte lo toca y se lo lleva. Porque aún los ángeles de la muerte no hacen nada sin que Dios se lo permita o se lo diga. Porque el imperio de la muerte no la tiene el diablo, lo tiene Dios. El libro de Hebreos, ¿qué dice? Que él fue y quitó, ¿qué? Al que tenía el imperio de ¿qué? De la muerte. O sea que cuando Dios dice se le acabó el día o se le acabó el tiempo, por muy santo y muy bueno que sea, Dios se lo lleva y lo manda a recoger y lo manda a traer. La vida no es nuestra, es de Dios. Hay quienes que lo toman de otra manera y dicen: la vida es una y disfrutémosla, y se echan el par de cervezas y la coca, la piedra, el crack, 3 mujeres, 2 hombres, y creen que eso es disfrutar la vida, porque un día la perderán. Disfrutar la vida es hallarle sentido y sabor a las cosas que el Padre puso delante de ti. Porque a Adán y a Eva los puso en un huerto, y dice que en el huerto les puso el disfrute completo, todo. No tenían que trabajar, no tenían que sembrar, solo tenían que comer y dormir. Era todo lo que tenían que hacer. Pero a causa de ellos, mire esto, que cuando la serpiente antigua les habló a ellos, ellos no pensaron que su vida era de Dios y no era de ellos. Porque así hay muchos creyentes pensando que la vida es muy de ellos y que no le pertenece a Dios, en decisiones que le corresponden a Dios y no a ellos. En decisiones que tienen que tomar en sí mismo para uno santificarse a sí mismo en Dios, no en usted mismo. Decisiones que nosotros podemos tomar, ofertas que nos ofrece el enemigo y las tinieblas día a día. ¿Cómo yo puedo rechazar esas ofertas? ¿Cómo yo puedo decir que no? Porque mi vida no es mía, es de Dios.
Y yo no me pertenezco a mí mismo, sino a Dios. Hombres o mujeres que intentan paralizar al hombre o a la mujer: no ores, no ayunes, no hagas esto, porque esto y lo otro, no hagas lo otro. Pareciera ser que la vida de ellos es de ellos y no de Dios. Hay cosas que el Padre te pone a hacer, que las tenemos que hacer. Hay cosas que el Padre te pone que tú las hagas para que tú puedas agradar a Dios en plenitud. Pero nótese, la vida no es nuestra, la vida le pertenece en totalidad a Dios. Dios te envía a un lado, Dios te da una misión, Dios te dice sirve en esto, pero la vida no es nuestra, es de Dios. Gente que no ejerce un ministerio porque tienen miedo al ministerio, porque lo perdieron todo, porque tienen que enfocarse, porque tienen que dejar lo que tienen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos convertimos en simplemente personas errantes en el camino, mas no gente con propósito. Y la clave de esto es que seamos hombres y mujeres con propósito. Proverbios capítulo 16, verso 9. Miren lo que dice Proverbios. Proverbios capítulo 16, verso 9. Dice: el corazón del hombre piensa su ¿qué? Su camino. Mas de Jehová, ¿qué es? ¿Qué hace Jehová? Me encanta ese verso. A mí me pasó. Dios es tan lindo. Madre mía, yo decía, una cafetería así, asá, y voy a poner otra así, y vamos a poner el nombre, y mandé a hacer, mire, el Torogó, unas cosas con aquí, y dije yo, esta va a ser la marca, esto va a ser aquí, va a ser allá, y se iba a llamar Anita's Coffee. Así se llamaba, ya tenía todo. Mandamos a hacer esto y lo otro, y que para allá y para acá, y de repente que todo iba bien, y yo dije, wow, hoy sí, vamos a hacer esto y lo otro. Y de repente Dios me dijo, decide entre yo el negocio. Y mire, créamelo, me fue a llorar. Casi me peleaba con Dios. Iba en el carro y me iba peleando con Dios. Señor, pero ¿cómo puedo tener esto y lo otro? ¿Cómo? No, uno o lo otro. Y dije yo, Dios mío, ¿y qué hacemos? Y de repente, cuando yo tuve que soltarlo, dije yo, gloria a Dios, lo soltamos. Lloré, sí lloré. Le pataleé. Pero tuvo que haber una decisión. Entonces, porque yo tenía mis planes. Yo tenía mis planes hechos. Es más, yo tenía ya anotado lo que iba a hacer, lo próximo a seguir. Yo tenía absolutamente todo planeado, cómo iba a ser, cuántos meses iba a trabajar más, cómo iba a hacer esto, cómo iba a hacer lo otro. Y de repente, vino Dios y dijo, no, es que este no es mi plan, este es el tuyo. Vamos a borrarlo todo y a comenzar de nuevo. Entonces hay hombres y mujeres que tienen sus planes puestos en la vida. Yo quiero hacer esto, yo voy a hacer lo otro, aquí para allá. Y de repente llegó Dios y te cerró todas las puertas. Y de repente no llegó el diablo, llegó Dios, le cerró las puertas y Dios te dice, quiero tu atención, pregúntame qué quiero yo. Entonces Dios cierra las puertas, viene Dios, cierra las puertas. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre piensa en su camino mucho. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cuánto voy a hacer? Aquí para allá. Y Dios te dice, bueno, espérame papi, porque eso que tú tienes en tu mente, el problema es que no lo tengo yo en lo que escribí de ti. Porque los caminos, mire, de Dios son perfectos, pero los caminos nuestros no son perfectos. ¿Cuántos planes en la vida hemos tenido? Y esos planes a mucha gente los tiene paralizados y detenidos. Esos planes a muchas personas los tienen en la esquina de un ring pensando si Dios me ama o Dios no me ama. Esos mismos planes tienen a mucha gente pensando, Dios me vio, Dios no tiene ministerio, Dios no tiene llamado, Dios tiene todo. El problema es que estamos caminando en el camino equivocado. Dice que el corazón del hombre piensa en su camino, planea. Hay gente que planea hasta de cuántos años se quiere morir. ¿Cuántos quiere vivir? Mañana voy a México, pasado a Guatemala, El Salvador, Honduras. Voy a andar en el mundo. Voy a viajar sobre todo el mundo. Y planeamos y qué bonito fuera. Y de repente usted dice, yo quiero ir a tal lado y nunca, tal vez al siguiente día muere la persona y nunca logró ir allá. Porque planea todo. Por eso Jesús le dice a los discípulos, miren, no se afanen por el día de mañana.
Dejen que cada día traiga su propio afán. Traducción dice su propio mal. O sea, en pocas palabras Jesús dijo: no se afanen por mañana. Hoy está llorando, tranquilo, que cada día trae su afán. Hoy te sientes confundido, te sientes desesperado, tranquilo, porque cada día trae su afán. Y David lo entendió. Y dice que por la noche venía el lloro y las lágrimas, pero por la mañana amanecía el Dios de justicia. Entonces, muchas ocasiones tenemos planes, propósitos nosotros mismos. ¿Qué queremos ser? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y de repente esos planes se nos troncan. Es un momento y un tiempo para decirle a Dios: Señor, a ver, si me troncaste este plan, dime qué es lo que tú tienes para mí. Si tú me troncaste este plan, dime cuál es el plan que tú tienes para mi vida. ¿Qué es lo que deseas de mí? ¿Qué tengo que hacer de ti? ¿Usted vive feliz como vive? ¿Usted es feliz con lo que usted planeó? ¿Siente la satisfacción muy dentro de usted? ¿Logra salir con todo lo que usted hace? Porque dice la Biblia que la bendición del Señor no añade consigo tristeza, ni tampoco va a darte a ti esa bendición un malestar interno, sino que te va a hacer disfrutarlo con todas las bendiciones de lo alto. Entonces nótese, Gálatas capítulo 2 verso 20. Libro de Gálatas capítulo 2 verso 20 dice, y este es el problema de muchos creyentes que no han entendido todavía, que al usted morir ya no vive usted, ahora vive otro en usted. Y esto es lo que muchos cristianos pentecostejos, como sea, no lo han entendido. ¿Qué dice la Biblia? Con Cristo estoy juntamente como crucificado, y ya no vivo ¿quién? Yo, mas vive ¿quién? ¿En dónde? En mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Tóquese. Dentro de usted vive Cristo. Ahora, si usted hace un plan por usted mismo y no echa en cuenta el que tiene dentro de usted, se está rebelando en contra del que vive en usted. Si usted hace un plan dentro, ¿por qué mucha gente hace un plan dentro de ellos? Toman decisiones erróneas. ¿Cuánta gente se va de las iglesias y no vuelven nunca? Miles en el mundo. Porque hacen un plan. Porque tienen un plan en sí mismo. Y todos tienen el mismo pretexto: Dios me dijo que ya era tiempo. Y cuando usted viene a darse cuenta, andan en el mundo, volvieron a los mismos rudimentos de antes. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque el problema es que cuando yo camino en contra de la voluntad de Dios, entonces mi voluntad se pone por delante, y esa voluntad no tiene nada bueno para mi vida. Entonces nótese qué es lo que sucede. El apóstol Pablo recalca eso y dice que con Cristo estoy juntamente como crucificado. Pablo dijo: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuántos aquí saben que Cristo vive en ustedes? Ahora, cada vez que usted tome una decisión, pregúntele al que vive dentro de usted si es para él o no es para él. Amados, muchos nos hemos dado en la frente o en las narices. Dígame que no. Muchos de nosotros nos hemos pegado frentazos grandes porque nunca le hemos preguntado si lo que vamos a hacer a Él es de su agrado o no. Muchos hemos tenido que llorar, que vivirlo en carne propia, estando Dios al lado. Muchos hemos tenido que simplemente estar allí en ese rincón, aunque Cristo esté sentado o dentro de nosotros, aunque Él esté ahí, nos ha tocado pagar el precio. ¿Por qué? Por la falta de una decisión entre dos personas y no una. La decisión entre la persona que está en nosotros, que es Cristo, y nosotros que hacemos lo que Él nos dice que hagamos. ¿Cuántos hemos fracasado? ¿Cuántos hemos vuelto a retroceder? ¿Cuántos hemos vuelto a llorar, a gemir por lo mismo que lloramos hace años? Por las mismas malas decisiones que hemos tomado. ¿Cuántos hemos tenido que pasar nuevamente por el desierto? El pueblo de Israel, por su falta de decisiones correctas, 40 años atravesó el mismo desierto. Vio la misma serpiente, la misma piedra que dio agua por 40 años.
El mismo maná del cielo por 40 años, la misma codornices por 40 años. Todo por falta de decisiones. Porque el que estaba sobre la nube con una columna de fuego y una nube cubriéndolo del sol, también es el Dios que se manifestaba a ellos. Y hay gente que cree que el Dios que solamente les da pero no se les manifiesta para pedir cuentas a ellos de lo que hacemos. Tomamos decisiones que van en contra de su voluntad y después queremos que Él nos saque de las situaciones. Pero qué bueno es Dios que nos saca de ahí. Muchos de nosotros tomamos decisiones equívocas, erróneas, y nos metemos en situaciones donde Él nos saca por su misericordia. Por eso la Biblia dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. ¿Por qué razón? Porque nos hemos ido, nos hemos desviado, porque en algunas veces hemos tomado atajos, hemos querido correr, hemos querido hacer esto, nos desesperamos, nos angustiamos, tomamos nuestras decisiones, queremos huir, correr, y de repente Dios mete su mano y nos saca del lodo de la desesperación. Pero ¿qué sucede? Pero sufrimos la desesperación. Pero estuvimos angustiados, estuvimos desesperados por falta de buenas decisiones. ¿Cuántos hombres o mujeres no le sirven a Dios porque mis niños, porque Julano, porque Mengano? Ponen pretexto y ponen a todo por delante de Dios. Ponen todo por delante de Dios. Yo me recuerdo cuando era evangelista, tomaba a mi esposa, tomaba a mi hijo y me iba a predicar con los dos. Mi hijo en brazos, un niño pequeñito, donde mi esposa adelante, yo predicando, y el niño lloraba, tenía sus necesidades, sí lo tenía todo, pero nosotros completamos algo. Donde quiera que Dios nos llevara, la familia iba con nosotros. Entonces, ¿por qué razón? Porque no son nuestras decisiones, es la decisión de Dios. Pero hay gente que pone pretexto todo, esposo, hijo, papá, mamá. Por eso Jesús, cuando le dice, Padre, permite que yo vaya y entierre a mis padres, Jesús le dijo, no. Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú me quieres seguir, sígueme. ¿Por qué razón? Porque muchos quieren ponerle a Dios un pretexto. Muchos quieren decidir por Dios y decirle, no, cuando yo sea viejo le sirvo. Bonito se oyera eso. Cuando yo tenga la oportunidad, cuando yo crea que el tiempo es correcto. No, esto es de someterse a lo que el Padre quiere y Él hará. Pero las decisiones a veces nos llevan a nosotros los fracasos, al llanto, al dolor, a retroceder, o al otros a nunca regresar y morir en ello. ¿Cuánta gente muere en pecado? ¿Cuánta gente se va al infierno por decisiones incorrectas en la vida? ¿Cuánta gente se fueron hoy en día al infierno por no tomar el que llevan dentro en decisiones? Por no preguntarles si es correcto lo que van a hacer o lo que van a hablar. A cuánta gente hemos herido, a cuánta gente hemos hecho de menos, a cuántos hemos señalado a causa de primero no preguntarle si lo que vamos a hablar o decir es correcto al que está dentro de nosotros. A cuánta gente hemos lastimado o hemos tomado de menos a causa de no preguntarle al Cristo que está dentro de nosotros si lo que vamos a decir es correcto o no es correcto. ¿A cuánto les hemos fallado a causa de tomar decisiones corriendo sin saber de que dentro de nosotros dice que vive Cristo y Él está en nosotros? Y si Él vive en nosotros, también merece que nosotros le pidamos a Él y le tengamos respeto y le digamos, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. El mundo hoy lo vemos cabeza abajo, patas arriba, por decisiones equivocadas. Muchos de nosotros, por estar en nuestras propias cosas, no nos damos cuenta de lo que sucede. Yo me daba cuenta hoy que ya hoy quieren pasar una ley que les pueden dar ya la clase de los homosexuales a nuestros hijos en la escuela, que ya nos van a educar a nuestros hijos. Pero nosotros no nos damos cuenta de esas leyes y nadie sabemos qué orar. Todos oramos por el carro, por la casa, todos oramos porque Dios nos bendiga, pero nunca oramos para destruir y derribar las fuerzas del enemigo que se están levantando. Damos esa ley que ya está a punto de, si la iglesia no se pone en sus pilas, vamos a tener que nosotros doblegar nuestra guardia en nuestra casa, porque nos van a aconsejar a nuestros hijos, nos los van a decir lo que usted y yo no queremos que los digan, ni el que está dentro de nosotros. Pero ¿en quién está ese trabajo? Está en nosotros. Decisiones, tomar de acuerdo al que está dentro de nosotros, pararnos como iglesia y decirle al mundo que nosotros vamos a agradar a Dios y no agradar al hombre. Entonces nótese, el asunto es aquí que dentro de usted y dentro de mí hay un ser tan supremo que se merece el respeto que nosotros le demos. Póngase sobre sus pies. Estos 5 principios le van a permitir a usted el favor de Dios. Si hay algo que a Jehová le gusta, es que usted le pregunte. Pastores, que yo soy preguntón. Mire, pregúntele a Abraham.
Abraham un día tuvo que comportarse como un niño. Y dice que Abraham tenía el corazón de Dios en él. Y Abraham miró que iba a caer fuego sobre Nínive. Y dice que Abraham sintió tanta lástima por Nínive, que le dijo: Señor, si hubieran 50 justos en Nínive, ¿será que tú te retrocedes y ya se acaba el fuego? Y eso le dijo: sí, si hay 50 yo no los mato. Y Abraham se quedó pensando y dijo: no, si es que Nínive es terrible. Dijo: Padre, hagamos otra preguntita pues. ¿Y cuántas preguntas le hizo? Llegó hasta el número 5 y le dijo: Dios, si hubiera un justo, le dijo el Señor, si tan solo hubiese un justo, yo retrocedo el mal que he pensado contra Nínive. Pero había alguien que Abraham se comportó como un niño delante de Dios y le dijo: Señor, si hubiese un justo, ¿tú perdonarías la ciudad a causa de ese justo? Y el Señor le dice: sí, lo perdonaría. Pero ¿qué sucedió en la ciudad? No había justo. Y el único que no era de la ciudad que era justo era Lot. Y dice que mandó ángeles y los ángeles sacaron a Lot. Pero en medio de Lot, en medio de él, iba una esposa de Lot que se la consiguió en la ciudad. Y dice la Biblia que como no era justo y aprobada por Dios, porque no le pidió a Dios el permiso. ¿Alguien está aquí? Lot se casó con una mujer que no le pidió el permiso a Dios. Y cuando él la saca de la ciudad, dice la escritura que la mujer miró para atrás. La orden era que ninguno mire hacia atrás. ¿Cuál es la orden que Dios nos dio a nosotros? Que no miremos hacia atrás, que miremos el blanco que es Cristo Jesús, que caminemos sobre él, que vayamos tras él y que nunca miremos hacia atrás. Porque la mujer de Lot, lo primero que vio fue para atrás y miró aquel castigo que caían sobre las ciudades, y ella se convirtió en sal. Y Lot no pudo ir con ella a casa porque no le había pedido a Dios la aprobación. Y así hay mucha gente, por no pedirle aprobación a Dios, Dios tiene que quebrarle lo que Él no les dio. Y en ese proceso nos va a doler. Y en ese proceso vamos a gemir. Aunque las misericordias de Dios estuvieron con Lot, pero Lot lloró a su mujer. Pero ¿cuál fue el problema? El problema fue que él no le pidió a Dios dirección. No le pidió aprobación a Dios. No le preguntó a Dios si era la voluntad de él que él se casase con esa mujer. Entonces, ¿qué nos enseña a nosotros la escritura? No es Dios el malo. No es Dios el que quiere vernos a nosotros llorando. Son nuestras decisiones que nos hacen llorar. Y que al final de cuentas es Dios el que nos cega las lágrimas y nos vuelve a levantar. Las decisiones le corresponden a Dios. La aprobación de todo, cuando somos parte de Él, le corresponden a Él. Y nosotros solamente seguir lo que el Padre dice. Porque dice la Biblia, y Jesús pone una parábola. Y Jesús dice que el padre de familia le dijo al primer hijo: ve a mi viña. Y dice que el hijo le dijo: no, yo no quiero ir. Y se fue. Y dice que le dijo al otro hijo: hijo, ve a la viña. Dice que el otro le dijo: sí, papá, yo voy. Pero de repente dice que el primer hijo que le dijo no, regresó y fue a la viña donde el padre lo había enviado. Y al segundo que le dijo que se iba a ir, no fue. Y Jesús hace la pregunta: ¿a quién miró el padre con los ojos mejor? Que aunque en el momento que la decisión no le gustase, le dijo no, pero recapacitó y fue a la viña. A ese el padre le dio mayor gloria. Por eso la Biblia dice que nunca le prometas a Dios lo que no vas a cumplirle.
Porque si hay algo que a Dios no le gusta, es que usted no le cumpla lo que le promete. Y eso es lo que tiene a muchos en la desgracia. Mucha promesa, poco cumplimiento. Por muy poco que usted le prometa a Dios, trate la manera de cumplírselo. O si no, y cree que no es maduro para cumplirlo, no le prometa nada a Dios. ¿Por qué razón? Porque esas decisiones nos pueden llevar a un momento de que Dios nos mete al proceso, para que nunca más le volvamos a Él a prometer cosas que no vamos a cumplir. Yo quiero que usted hoy salga de este lugar sabiendo que para tener el favor de Dios, no solo es llamar la atención de Dios. Para poder obtener el favor de Dios, se necesitan principios que usted y yo los ponemos por obra, y después todas las cosas se añadirán a nuestra vida. Todo lo que anhelemos, todo lo que soñemos, todo lo que deseamos, tarde o temprano Dios se lo tendrá que cumplir. Dios tendrá que ponerlo por obra. Porque cuando usted le cede a Él la responsabilidad, Él es responsable de su vida y de todo lo que le rodean. Padre, en esta preciosa noche queremos adorarle, Señor. Lo único que queremos, Padre amado, es poder hallar gracia en usted, caminar con el favor de Dios en esta tierra. Señor, lo único que queremos es caminar con su favor, es poder caminar con ese favor, Señor, cada día. Cada día que caminemos podamos estar seguros que usted va del lado de nosotros. Señor, permítenos caminar con su favor. Permítenos que siempre lo tomemos en cuenta en todas las cosas. Que siempre, Señor, podamos marchar juntos a su lado para poder honrarle en todos nuestros caminos. Yo quiero que usted levante su manita al cielo. Cuando otros miren que usted camina con el favor de Dios, otros quererán caminar con ese mismo favor. Y el mayor testimonio que usted y yo podemos dar como hijos de Dios es que somos obedientes a la voz de Dios. Usted no tendrá mucho que predicar ni muchas palabras que decir, pero con sus frutos usted predicará miles, en el nombre poderoso de Jesús. La mayor predicación del reino, del evangelio, son aquellas personas que predican con sus frutos. Aquellas personas que los admiran no por lo que dicen, sino por los frutos que ellos generan y dan. Y eso es lo que el Padre me dice esta noche que te diga, amada iglesia. Muchos verán tus frutos y verán que tus frutos no son emociones, que tus frutos son a causa del favor de Dios. Y esto es lo que el Espíritu de Dios me dice que te diga. Vienen tiempos donde tú darás el fruto que el Padre quiere que des en la tierra. Yo estoy viendo un montón de frutas, porque dice el Espíritu de Dios, viene un tiempo donde yo haré que tú des fruto, que tu casa dé fruto. Porque el Espíritu de Dios ha visto el corazón de muchos de esta casa, que a pesar del fuego cual han atravesado, a pesar de las lágrimas y el llanto en el cual han atravesado, han permanecido en dirección del Padre. Porque a pesar de todas las cosas que el enemigo haya levantado en contra tuyo, el cielo permaneció a tu lado diciéndote: aquí estoy contigo. Porque vendrá el tiempo, dice el Señor, donde yo pondré mi fruto, dice el Espíritu de Dios, y darás fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y muchos escucharán tu mensaje por el fruto que yo he puesto en tu mano, dice el Espíritu de Dios.
Oramayo shebekita rababayo shaba. Ekamando ramamayo sheberere ishabahayama. Kitareme kamayo shebebe yamando rabakeba sayama. Oh Espíritu de Dios, Espíritu Santo, gracias por esta noche. Gracias por tus hijos, gracias por este pueblo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo, por los frutos. Gracias por el favor enviado sobre nuestra vida. Gracias, Padre, por el favor enviado, Señor, sobre nuestras vidas. Gracias, oh Jesús, porque a pesar de la tormenta, porque a pesar del viento, porque a pesar de todo, Señor, hemos visto a nuestro Redentor. Porque a pesar, Dios mío, de todo lo que se haya levantado, hemos visto en medio de todo a nuestro Redentor. Hemos visto a Jehová nuestra fortaleza. Hemos visto a Jehová nuestra roca. Porque a pesar de todo, Señor, hay un tiempo donde el trigo tendrá que dar trigo. Y ese tiempo llegó, Señor, sobre estos hijos. Porque el tiempo de dar el trigo, Señor, se ha llegado. Y camando rebecaba porque el tiempo de dar el trigo, Señor, ha llegado sobre tus hijos. Espíritu Santo de Dios, aunque la cizaña estuvo a punto de arrancar el trigo, aunque la cizaña estuvo, Dios mío, ahí, Dios mío, arrinconando la vida del trigo, pero llega el tiempo de que el trigo dé su fruto. Oh Señor, Espíritu Santo, Jesús nuestro amado, Jesús nuestro amado, Jesús nuestro amado, abre sus labios y dígale: Señor, gracias. Gracias por tus frutos. Gracias por tus frutos, oh Señor. Gracias por tu favor. Jesús, aunque la tormenta haya sido fuerte, aunque la tormenta haya sido difícil, aunque la tormenta, oh Señor, haya desbaratado mi barca, pero allí estaban tus ángeles. Pero allí estabas tú en medio de la tormenta. Ahí estabas tú en medio, Señor, cuando se levantó con ímpetu. Pero mi casa no cayó. Pero mi casa permaneció, Señor. Porque tú eres el que le da vida a mis huesos secos. Tú eres el que le da fortaleza a mi alma. Tú eres el que le das la victoria a cada paso de nuestras vidas. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera.
no hubiera conocido, vamos a decir solo a Él, al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Levante sus manitas al cielo y dígaselo a Él. No se perdió nada de tu vida porque Él estuvo ahí. Porque en cada proceso estuvo Él ahí contigo. Nadie como tú, Jesús. Dale un momento de adoración ahí, levanta tu manita. Él estuvo en medio de tu proceso. Él estuvo en medio de tu llanto. Él estuvo en medio de tu dificultad. Vamos a dírselo. Solamente retribúyele su adoración. Al Dios el Señor te apartó y te escogió para que en cada palabra que saliera de tu boca saliera amor hacia Él. Dice el Señor, dame los mejores días tuyos, dice el Señor. Dame tus mejores días, dice el Espíritu de Dios. Serán los mejores días que hayas vivido en la tierra, dice el Señor. Si yo a ti no te tuviera, Espíritu Santo, sí, vamos a dírselo a Él. Levanta tu mano y cántaselo a Él. Vamos a dile, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Dírselo a Él cuánto lo amas. Jesús, cántale ese cántico a Él, porque dice el Espíritu de Dios, yo estuve en medio de cada etapa de tu vida. Yo estuve en medio de cada caminar de tu vida. Él nunca te soltó y ni te soltará. Él nunca te ha abandonado ni te abandonará. Porque aún en tus fracasos Él estuvo. Porque aún en tus errores Él estuvo. Porque aún cuando quisiste apartarte de Él, Él estuvo allí contigo. Aún cuando el diablo estuvo a punto de poner cadenas y encerrarte en prisiones de oscuridad, allí Él estuvo aún también contigo. Aún cuando el fracaso tocó tu puerta, cuando el pecado tocó tu puerta, cuando las tinieblas tocaron tu puerta, aún cuando la desgracia tocó tu puerta, ya Él estaba ahí esperando.
Él fue el que escuchó tus oraciones. Él fue el que estuvo en tu súplica. Él fue el que estuvo en tu desesperación. Mi alma alaba a Jehová. Él fue el que estuvo ahí. Él fue el que estuvo en tu llanto, en tu desespero. Y Él estuvo ahí. Él estuvo ahí. Oh Dios mío, Él estuvo ahí en medio de todo eso. Él estuvo ahí. El favor del Señor estuvo. Él estuvo allí contigo. Él nunca te ha soltado, nunca te ha dejado, Él nunca te ha abandonado. Solamente retribúyele su adoración. Solamente retribúyele su elogio a Él. Y no sé si tú no hubieras estado ahí, si no hubiera, ¿qué sería de nosotros, Padre? Al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Te amamos, oh Dios. Te amamos. Eres nuestro amor. Eres nuestro amado. Eres nuestro amado. Te amamos. Te amamos, te amamos, te amamos. Ramamai Shaba, Kebai Shaba. Te amamos, Jesús. Eres nuestro amado. Y Kamato Remekama y Shoma. Eres nuestro amado. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Eres nuestro amado. Grama y Shema Kendaraba. Eres nuestro amado. Eres nuestra pasión. Oh, que ve que te revés por lo que estamos aquí. Es por lo que vivimos. Es por lo que adoramos. Te amamos, te amamos. Te amamos, te amamos. Shema que tarababa y sabababa y kabababa y ramakenda rebebe y sebebebebe y catarababa y sobaba y que taraba. Te amamos, oh Rey. Te amamos, te amamos. Shema yama y que tarababa y sababa. Aleluya. Él pondrá gozo. Él pondrá gozo. Él pondrá gozo. Él pondrá gozo. Óleo de alegría. Él pondrá óleo de alegría. Shema que tarababa y shaba. Él pondrá óleo de alegría, de alegría. Él pondrá óleo de alegría, de alegría. Oh, me que te rebe y shaba baba y so que te rebe. Él pondrá óleo de alegría. Oh, Él pondrá óleo de alegría. Y saltarás como becerro en la manada. Oh, mientras la tierra gime, mientras la tierra llora, mientras la tierra gime, tú saltarás como becerro en la manada, porque Jehová es tu escudo, porque Jehová es tu fortaleza. Oh, mientras la tierra llora y gime, su pueblo estará entretenido, estará ocupado adorando a su Padre. Mi alma alaba a Jehová. Oh, viene alegría, viene alegría, viene alegría. Shema y Kataraba y Shoba.
La recompensa de Jehová vendrá. Viene la recompensa del Eterno. Viene la recompensa del Eterno. La recompensa del Eterno. Viene la recompensa del Eterno. La recompensa del Eterno. Viene la recompensa del Eterno. Yo estoy escuchando esa voz. Viene la recompensa del Eterno. Viene la recompensa del Eterno. Hoy yo estoy escuchando esa voz del Espíritu. Viene la recompensa del Eterno. Oh, viene la recompensa del Eterno. Y juntamente con ella su ejército. Y viene la recompensa del Eterno. Viene la recompensa del Eterno. Yo declaro sobre tu vida la recompensa del Eterno en el nombre poderoso de Jesús. Al 30, al 60 y al 100 por uno, la recompensa del Eterno será visible. El favor de Jehová será visible. Puertas se abren en el nombre de Jesús. Y oh, si abren las puertas del Eterno, los pozos que se habían cerrado se abren en el nombre poderoso del Eterno. La tierra que no da alimento dará alimento. La tierra que no da agua dará agua, por cuanto Jehová pone su pie sobre esa tierra. Y en el nombre poderoso del Eterno, yo declaro que la vida de Jehová, oh, que la recompensa de Jehová se mueve en el pueblo. Que la recompensa de Jehová, oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, oh, que el clamor del pueblo, que el clamor del pueblo ha llegado a los oídos del Padre. El clamor del pueblo ha llegado sobre los oídos del Padre. Oh, mi alma alaba a Jehová, porque no eres huérfano, dice el Señor, porque tienes casa, dice el Señor, porque tienes identidad, dice el Señor, porque aquí tu Padre te mira desde la eternidad. Tu Padre te puso nombre, tu Padre te puso nombre, tu Padre te dio propósito. Dice el Espíritu de Dios: yo soy tu Padre, yo soy tu Padre. Oh, yo siento al Espíritu de Dios confortando vidas, confortando almas, diciéndote: yo soy tu Padre, yo soy tu Dios. Oh, que Ramá y Shoba, lo que no habías visto lo empezarás a ver. Lo inalcanzable será alcanzable en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que se había atravesado en contra de tu vida, todo lo que se había levantado en contra del propósito, ahora por un camino vino, mas por 7 se irán esta noche. Todo lo que estorbaba, lo que el Padre había levantado a favor tuyo, se vuelve en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Dele palmas a Dios esta noche. Aleluya.